Solo que manada pequeña, no tengas temor. Saludo a cada uno de ustedes, amados televidentes, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo estamos con ustedes en el Sonido Cierto, y en esta ocasión quiero platicar un poquito acerca del Hijo del Hombre y su oficio profético. Creo que el Señor Jesús tenía 4 oficios que conocemos como el Hijo de Dios, sacerdote, como Hijo de Hombre, heredero de la tierra, Hijo de Abraham, que es el que tiene la descendencia o la concesión real, y por último tenemos el Hijo de David, el heredero del trono. Pero en esta ocasión quiero solamente referirme al oficio del Hijo del Hombre. Por tanto, vamos a voltear hacia las Sagradas Escrituras y ustedes me van a acompañar en este pequeño estudio que vamos a tener calmados, pero basado en las Escrituras, para traer la edificación y la ayuda que sabemos vamos a tener a tratar de lo que Dios ha hecho y ha anunciado para este día. Vamos a ir al libro de San Mateo, que nos dice: llegándose, un escriba le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueras. Y Jesús le dijo: las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vemos entonces que el oficio del Hijo del Hombre es algo difícil de seguir, porque no trae algo sobre la cual pueda darle a la gente las bendiciones, como muchos prometen, que acepten el Evangelio y se le van a llenar los bolsillos de dinero, que acepten el Evangelio y todo les va a cambiar. Este escriba se encontró con un ministerio que dijo: conmigo no va a encontrar ninguna de estas cosas, porque el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque era el tiempo en que Dios venía a sembrar su simiente, su palabra, para producir los hijos de Dios. Porque el campo estaba completamente dispuesto para una cosecha. Y en esta ocasión vamos a observar cómo Dios, a través de la Sagrada Escritura, nos señala cuál es el oficio profético del Hijo del Hombre como el sembrador de la buena simiente. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 13, el verso 37 al 38, que nos dice: y respondiendo él le dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. En el mismo capítulo, el verso 41 nos dice: y enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y a los que hacen iniquidad. Encontramos pues que Dios aclara que el oficio del Hijo del Hombre es el sembrador de la buena simiente, pero también hay otro sembrador que siembra cizaña. Así que el campo va a estar mezclado de hijos de Dios e hijos del malo, y el uno está tipificado en el trigo y el otro está tipificado en la cizaña. Ahora encontramos que Dios tiene una manera de dar a conocer el secreto de esta siembra, y eso lo encontramos en el libro de Amós, el capítulo 3 y el verso 7, que nos dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Siendo esto un secreto que solamente Dios lo declara a sus siervos los profetas, y siendo que el oficio del Hijo del Hombre es un oficio profético, entonces este oficio tiene que conocerse de acuerdo al anuncio que Dios hace a través de su eterna palabra. Para eso vamos a ir al libro de Ezequiel, y vamos a ver que cuando venga esta siembra, hay un rechazo total a esa simiente que viene a ser colocada por el Hijo del Hombre. Ezequiel, el capítulo 33, el verso 1 al 5 nos dice: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: siempre Dios declara el oficio del Hijo del Hombre en un profeta. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, o sea, la palabra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos y se lo pusiere por atalaya,
Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta, y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Como vemos, Dios envía un espacio de misericordia a esa generación de la cual viene el anuncio. Porque la palabra de nuevo desciende sobre la tierra. Coloca un hombre de su generación, de su raza, por atalaya, y a través de él trae la advertencia para ese pueblo. Si nosotros nos damos cuenta a través de las Sagradas Escrituras, Dios para el pueblo de Israel envió al profeta Ezequiel y lo declaró ser el Hijo del Hombre, trayendo la palabra, trayendo el aviso, antes de que él enviase los juicios aquí sobre la tierra. Entonces Dios nos dice también acá, que esa misma palabra, ese mismo atalaya, esos mismos resultados los enviaría al fin del siglo, porque al fin del siglo es cuando se recoge todo lo que ha sido sembrado. Y nosotros acabamos de concluir el siglo XX y hemos entrado al siglo XXI. Y la Biblia es muy clara en decir que en ese tiempo, en Apocalipsis 17, enviaría esa voz que de nuevo traería la consumación de este misterio, como él lo venía anunciando desde el Antiguo Testamento a sus siervos los profetas. Y veámoslo en Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que Dios envía la advertencia. Y dice que si el atalaya toca su trompeta y el pueblo se apercibe, entonces librará su vida. Pero si no toma en cuenta el sonido de la trompeta, el enviado, el atalaya, no será responsable, sino que el que rechazó será el que será herido, y él es el que va a responder por la voz y por la sangre que ha enviado Dios a través de este mensaje, porque la sangre es enviada no solamente para limpiarnos, sino para ponernos entre Dios y el hombre como el elemento en el cual Dios puede oír la oración del arrepentido, y es el elemento también mediante el cual Dios permite que sus hijos puedan ser cambiados por el poder y la autoridad de su sangre. En Ezequiel 33, del verso 30 al 33, vemos que siempre los hombres de Dios, cuando traen su palabra, que no es conforme los credos, los dogmas, que no está de acuerdo con las palabras de los hombres de su día, viene y explota esa condición, y eso crea el rechazo absoluto al anuncio de Dios para ese día, como vimos en el servicio anterior. Pero veamos lo que dice la Escritura. Y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofarán de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habrá el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová. Y vendrá a ti como viene el pueblo, y estará delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Eso implica para nosotros que así como Dios hizo con el pueblo de Israel, así también Dios va a hacer con el pueblo gentil en este tiempo, cuando ha venido el fin del siglo. La palabra de Dios no puede mentir. La palabra de Dios es precisa en todos los anuncios que Él hace. Por eso nos conviene a nosotros como cristianos, como creyentes de la palabra de Dios,
ponerle cuidado a los anuncios de la palabra del Señor y sobre quién Dios anuncia que va a ser descargado el brazo de Jehová. Muy bien, entonces vemos que este mensaje, esta espada cuando desciende sobre la tierra y se manifiesta a través de un oficio profético, tiene poder y autoridad de perdonar pecados. Esto causa que muchos dicen, imposible que un mensaje de esta índole tenga la autoridad para perdonar pecados, pero eso es lo que dice las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 9, verso 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, sabemos que al aceptar este oficio y ministerio profético, esto produce una persecución religiosa. ¿Por qué? Porque trompeta ha sido tocada sobre la tierra y eso provoca una manifestación de reacción de todas las religiones y se produce una guerra espiritual. Así como hay nación contra nación y así hay todas estas manifestaciones que hoy conocemos, también hay iglesia contra iglesia y creyente contra creyente por causa del sonido de la trompeta del Hijo del Hombre. De manera que hoy observamos cómo Dios hace esta advertencia como se la hizo al pueblo de Israel. Cuando el Hijo del Hombre venga, se produce una persecución religiosa. Y hoy nosotros sabemos que por causa de la trompeta del séptimo ángel, viene otra persecución religiosa que desembocará en el Concilio Mundial de Iglesias, todas las religiones unidas para poder atacar, frenar, evitar que el mensaje del Hijo del Hombre sea oído sobre la tierra, porque este mensaje es una atalaya que saca todo lo que está contrario a la palabra y trae el apercibimiento de un pueblo que viene ordenado para vida eterna. Veamos en Mateo capítulo 10, verso 23. Cuando os persiguen esta ciudad, huir a otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Sabemos que Israel ya es una nación reconocida por las Naciones Unidas, tienen su propia bandera, tiene su propio dinero, y también sabemos que es perseguida por muchas naciones, porque así lo dice la palabra del Señor, pero es la señal de la manifestación del Hijo del Hombre. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, la gente tiene una concepción completamente equivocada. ¿Por qué? Porque no saben exactamente qué es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Dios, el Espíritu Santo, la palabra viniendo en un profeta. Es uno que come y que bebe igual que usted e igual que yo. Veamos cómo dice la Escritura en Mateo 11, verso 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando vino el Señor Jesús, esa era su acusación, que no andaba con los líderes de los movimientos más destacados en la sociedad y la política de su día, sino andaba con el borrachito, andaba con la prostituta, andaba con los del cartucho, por decir algo, y hacernos ver que él vino a buscar lo que la sociedad no puede ir a buscar. Eso trae también hoy el mensaje del Hijo del Hombre. Pareciéramos que fuéramos los descartados de la sociedad, los excluidos de las religiones, cuando hablamos del ministerio del séptimo ángel, y la Biblia anuncia que es el Hijo del Hombre, Jesucristo viniendo proféticamente, ¿a qué? A traer la advertencia a una generación moribunda y una generación mala y adulterina. Veamos cómo dice el Señor en Mateo 11, 20 al 23. Cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, en el oriente habló estas cosas, trajo la profecía de la destrucción de esa generación. Hoy también la Escritura trae que después del rechazo del oficio del Hijo del Hombre, vendrá el hundimiento de los ángeles California como una señal de juicio que hay sobre la tierra
por haber rechazado su mensaje y su atalaya. Mire lo que dice la Escritura. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en ti y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, hoy Los Ángeles, California, que eres levantada hasta los cielos, o sea, tomó el nombre de los ángeles, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. De manera que el Señor nos habla claramente que tan pronto se rechace la manifestación de este oficio profético sobre la tierra, que es el oficio de Jesucristo como Hijo de Hombre, entonces no queda más remedio, no queda otra alternativa que el fin de esa generación y los juicios de Dios sobre la tierra. Y así vamos cerrando nuestro pensamiento en este día. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. De manera que, preciosos televidentes y amados hermanos, estamos al borde del cumplimiento de estas escrituras, porque ya ha descendido la voz, ha descendido el ministerio, ha recorrido toda la tierra y ha sido rechazado el ministerio del Hijo del Hombre, que se ha cumplido en el enviado de Dios, cuyo nombre es William Mario Branham. Y esta es la causa por la cual lo que ustedes están viendo hoy de guerras y rumores de guerras es por causa de haber rechazado el mensaje de arrepentimiento que Dios envió por su atalaya, y eso es la consecuencia final que viene. Hoy son guerras, mañana será la misma naturaleza, porque Dios hace que cada nación pague por su pecado. Si quieren saber más de esto, llamen a estos teléfonos y permita que el Espíritu Santo les revele a ustedes en qué día estamos viviendo, cuál es su mensaje y quién es su mensajero. Que Dios los guarde y nos veremos hasta en una próxima ocasión. En la capital.